Ella quiere bailar y le dijeron que no le quite los ojos de encima a su objetivo. ¿Estará bien o estará mal? La mirada fija, ¿una forma de intimidación o una expresión de interés? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé Sabá y hoy te quiero compartir una costumbre que por momentos parece haberse instalado en algunas milongas y que hace que muchos bailarines no sepan si corresponder o escapar. Y me estoy refiriendo a esa mirada fija con que a veces algunas milongueras intentan comunicarle al varón que quieren bailar con él. Una mirada que, si bien puede demostrar cierto interés en determinada persona, también a veces puede transmitir cierta intimidación. Y estoy seguro que más de uno debe haber sentido esa mirada intensa que una milonguera lanza desde su silla y que hasta pareciera escudriñarnos. Ahora, yo no puedo definir exactamente si esa forma tan directa de mirar puede entenderse como interés o intimidación. Por un lado, algunos consideran que la mirada fija puede ser una forma de intimidación, especialmente cuando se dirige a una persona que no está interesada en bailar. Y ya sabemos que el contacto visual tan prolongado puede generar incomodidad e incluso miedo en quien se siente observado. Sin embargo, por otra parte, también sabemos que en el tango, al menos en las milongas más tradicionales en que se invita a través del cabeceo, la mirada juega un papel fundamental en la comunicación no verbal, porque es a través de la mirada que se expresan los deseos de bailar con tal o con cual y que nos conectamos en la milonga. Por eso, la mirada fija, lejos de intimidar, podría halagar, podría ser una forma de mostrar interés, de transmitir coquetería o de desafiar a la otra persona a un encuentro en la pista de baile. Y menos mal que tenemos dos ojos, que si fueran más todo lo que habría para decir, ¿no? Y yo sé que esto podría ser una pequeña observación, pero aquí estamos hablando de cómo entender lo que se quiere transmitir. Porque en algún punto la clave para evitar malentendidos está en saber interpretar las señales. Si una persona te mira fijamente y sonríe, probablemente esté interesada en bailar con vos. Y si en cambio te mirara con una expresión seria o dura, lo mejor es evitar el contacto visual y dirigir la cabeza hacia otro sector del salón. En cualquier caso, es importante recordar que el respeto y el consentimiento son fundamentales en la milonga y nadie debiera obligar a otro acosándolo con la mirada. Nadie debe sentirse presionado a bailar con alguien que no le interesa. Si te sentís incómodo con la mirada de alguien, lo mejor es cambiar la vista hacia otro lado. Lo cierto es que la milonga debe ser un espacio de conexión y respeto mutuo. De hecho, en el tango, en el ambiente de tango, la mirada es más que un simple sentido. Es un lenguaje que nos permite comunicarnos con los demás sin necesidad de usar las palabras. Y, aunque en estos tiempos pareciera haberse perdido a veces el cabeceo y la mirada se dirija más a un teléfono móvil que a los ojos de otras personas, esa mirada insistente que algunas milongueras llevan adelante también puede generar frustración. Ahora, yo recuerdo haber visto mujeres que miraban con insistencia a tal o cual bailarín 2 o 3 tandas al menos sin que éste respondiera al llamado. Y recuerdo que alguna me dijo alguna vez algo como que el varón histeriqueaba, como que era arrogante y por eso no la miraba. Y la verdad es que muy posiblemente ese milonguero no tenía deseos de bailar con ella o no tenía deseos de bailar con ella esa tanda de determinada orquesta. Porque convengamos que en la milonga algunas personas tienen sus milongueras favoritas para bailar determinadas orquestas, así como también disponen de sus compromisos favoritos para bailar. Pero también convengamos que una mirada insistente podría iluminarse si se acompañara con una sonrisa como un modo simpático de decirle al objetivo
que estás interesada en compartir la pista con él. Una invitación sutil, diría yo, pero poderosa, que puede ser emocionante o no, dependiendo de cada estado de ánimo y de cada experiencia en el tango. Tengamos presente que, así como la sonrisa contribuye a animar al otro, la expresión seria o ese rictus amargo que a veces se lleva en la boca ofrece un mensaje más ambiguo. Incluso agregaría dos elementos más. El lenguaje corporal de quien te transmite una sensación de interés y atención frente a quien te transmite una sensación de rigidez, y el contexto, que no es lo mismo quien te mira desde una silla que quien lo hace mientras está en la ronda y te observa con extrema atención para que la invites la tanda siguiente. No obstante, no todas las miradas fijas obedecen a invitar a bailar, ya sea que provenga de la milonguera o del milonguero. A veces, una persona puede mirarnos fijamente por otras razones, como simple curiosidad, admiración o porque le cuchichearon algo y está intentando desentrañar el mensaje. Como fuere, es importante saber interpretar las señales para evitar malentendidos, como dije antes. Uy, la próxima vez me pongo un traje y listo. La mirada fija puede ser una espada de doble filo. Por un lado puede ser una expresión de interés genuino, una señal de admiración y deseo de conexión, y por otro lado, si no se maneja con cuidado, una actitud verdaderamente invasiva, y cuando alguien en una milonga te mira fijamente como para decirte «me gustaría bailar con vos», debe acompañarse la invitación con una expresión cálida, abierta y llena de expectativas. No se trata de una simple inspección visual, sino de un puente emocional tendido entre dos personas, siempre con una sonrisa sutil, una postura relajada y una energía positiva. Y si la persona a la que va dirigida la mirada cambiara la dirección de sus ojos, no insistas. Eso quiere decir que esa persona no quiere bailar con vos, al menos esa tanda. Así que deja pasar un tiempo y probá si en algún momento él va a buscar tus ojos. La sutileza es uno de los atractivos más importantes que tenemos en la milonga. Sin embargo, la misma mirada puede sentirse diferente si está cargada de presión o insistencia. Una mirada fija que dura demasiado o que viene acompañada de una expresión seria o rígida puede sentirse como una forma de intimidación. En lugar de invitar, parece exigir. En lugar de conectar, parece imponer. De allí que es clave para que una mirada fija sea vista como una expresión de interés y no de intimidación, prestarle atención al contexto. En una milonga, el contexto lo es todo, porque una mirada debe ser una invitación, no una obligación. Si te parece que es así o que es aportar tu punto de vista, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, te sugiero que no prolongues la mirada más de lo necesario. A veces, un vistazo breve pero significativo es suficiente para transmitir interés. Y si bien para algunas mujeres en particular la mirada fija puede ser una herramienta de empoderamiento en un ambiente donde históricamente los hombres llevaron la iniciativa, reclamá tu espacio actuando relajadamente. Pero sobre todo, si vas a mirar fijamente a ese milonguero con quien deseas bailar, asegúrate que estás a su altura. Asegúrate de que tus recursos de baile, tu presencia y tu predisposición están a la altura de lo que buscas. A veces queremos saltar una pared que está muy alta y cuando no podemos, le echamos la culpa a la pared. Por eso, que la mirada fija se fije en tu saber bailar, porque allí no habría quien no te quiera ver. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.